O sea, el mismo día que le estaban aprobando 2 préstamos en el Congreso, estaban celebrando que no había reforma. Digo, joder. Pero entonces le dejas el problema al siguiente gobierno que entre. Como no necesita la política para vivir, como que está aquí En modo como de altruista. paso. Sí. Sí, pero no te estás arrepintiendo. No, para vale, nada. vale. Para creer que tanto impuesto no pone al pueblo molesto y a toditos en desacuerdo. Incorporar estas acciones en tu vida diaria no solo ayuda a combatir el cambio climático. Qualcomm anunció su entrada al mercado de procesadores para computadoras. Que busca alcanzar nuestro país con la preparación del majarete más grande del mundo. Destodo Magazine. Para los que nos gusta hablar de todo sin saber de nada. No privamos en eruditos. Saludos cordiales y bienvenidos todos una semana más a Destodo Magazine, donde hablamos de todo sin saber de nada. Y hoy, segunda dosis sobre la fantasmagórica reforma fiscal, vamos a llamarle así, ya no sé qué nombre ponerle a esto. Han pasado tantas cosas en los últimos 7 días que casi que Abinader va programando el podcast. Bueno, y gracias a lo dicho por Abinader, pues nuestro invitado tuvo que venir más rápido de lo que nosotros nos imaginábamos. Repite hoy nuestro experto en economía, el profesor Julio Bardón. Habíamos dicho en la emisión pasada que una vez arrancara la reforma, pues íbamos a medir a Sí, ver. pero cuando tú hablabas de eso sonaba como que, Julio, un día de No, estos te vamos a invitar para que claro. vengas a explicarnos no sé qué, y eso ha sido 7 días después. Claro, porque la verdad, yo tengo que decirlo, yo no pensé que él se echara para atrás. Yo estoy descolocado todavía, Exacto. la verdad. Bueno, saludamos Dolly García de este lado, recordándole que usted puede escuchar este programa por la 97.9 todos los sábados y también puede ahora vernos y escucharnos. A mí, gracias, estoy recordando que existe una cámara. Me perdona la audiencia, pero estamos tan acostumbrados Yo tengo al dos. audio, Yo al tengo audio, que se nos olvida que también hay cámara. Estamos en YouTube ahora. Así que usted elige, o nos ve, o nos escucha, O o las dos. pone YouTube y usted simplemente nos escucha y ya. O las dos cosas a la vez. Hay gente que hace experimentos, pone el audio en el Spotify, el video lo pone en YouTube y dice a ver si cuadra. Bueno, eso sería complicarse demasiado. Esa complicación la cojo yo cuando tengo que editar. Julio, pues bienvenido otra vez. Oh, muchísimas gracias por haberme vuelto a invitar y encantado, un placer. ¿Usted pensó que iba a venir tan rápido? La verdad que no, la verdad que a todos nos pilló un poco de sorpresa y además tan justo al día siguiente. Es una cosa que... Sí, no, casi nos dañó el programa. Sí. Después de nuestra intervención, no sé si tendría algo que ver. Él te sigue a ti Sí. en las redes, a ver si esto es el problema. Sí, nosotros un poco sí incidimos y ¿no? Ya justo al día siguiente la retira, así que tendremos que reflexionar también sobre eso. Sí, porque yo creo, no sé, que esto puede terminar siendo más lesivo todavía. Pero bueno, vamos a contarle a la audiencia, adelantémonos un poquitico. No, qué hay hoy para espera, que la gente sí, pero no sepa. te adelantes tanto, que también pueden saludar. Sí, yo tengo un problema, de verdad. Y eso que tú lo pones en rojo, pero Exacto. a ti te vale lo de los No, colores. pero yo tengo un problema, Eres daltónica. No, que Ah. yo me concentro con las personas que estamos aquí en conversación. Y los de la cabina, pues se me te pueden morir. olvida, porque ahora, pobre Nidia, tuvo que irse también para la cabina. Entonces ya no es solamente Hansel el que se nos Tú ves, olvida, Hansel no es sino personal, también- o sea, cualquiera que está de aquel lado es ignorado. ¿Te das cuenta, Hansel? No era personal. Así que, compañeros, por favor, saluden Sí, ustedes. saluden. Bueno, desde el lado de la pecera, Nidia Ramírez le saluda, asistente de producción, y aquí acompañada de Hansel, viendo la parte de detrás. como quien Un dice. saludo para todos, nuestra audiencia, aquí estamos. Pobre Bueno. Hansel, él ya está acostumbrado a ser ignorado, pero ella- para Nidia es una experiencia nueva. Ellos Bueno, lo están fajados esperaba, ahora no con se el, diferencia mucho. con el audio y el video. Bueno, contémosle rapidito a la gente que tenemos para Buah, tenemos un sumario, pero fabuloso. Por ejemplo, en nuestro segmento de Para Recordar, pues hablaremos del cambio climático. Un problema mundial que usted sí puede ayudar a minimizar, aunque no lo sepa. Exacto. El personaje de la semana solo revelaremos que fue tan inspirador que le compusimos unas décimas. Unas décimas para que encaje en Décimas en el en programa. el ADN del programa. Todo. Sí, exacto. Y en la frase de la semana solamente les diremos algo así como: ¿fue para tranquilidad o fue una advertencia? Quizá fue una oferta que no pudimos rechazar. Ya con Julio vamos a tratar de dilucidar un poquito de qué se trata. ¿Qué hay entre líneas ahí con esa frase? Y volvemos entonces
hablar de la reforma. Seguimos hablando de la reforma fiscal, aunque afuera todo el mundo ya haya pasado la página, que eso es lo que me preocupa. O sea, la mayoría de la gente, oh sí, wow, no hay Sí, no yo hay tengo la reforma. sensación de que la resaca también ha sido corta. Claro, demasiado. Sí, eso como que duró como apenas 48 horas y a la siguiente ya los temas de moda ya fueron otros. Digo, la gente olvida rápido. Muy rápido. Ese es el problema. O sea, el mismo día que le estaban aprobando 2 préstamos en el Congreso, estaban celebrando que no había reforma. Digo, joder, ¿cómo está la gente? Bueno, esto y más aquí en Destodo Magazine. No nos vamos a olvidar de Nidia porque ella tiene las preguntas, que son preguntas que vamos a ir compartiendo también a lo largo del programa, porque hoy, ahí sí, coincidencialmente, nuestro personaje de la semana y la frase de la semana tienen todo que ver con el segmento de Tenemos que seguir hablando de la reforma. Y las preguntas, entonces, las vamos a ir también destapando, digámoslo así, y analizando con Julio, mientras se va desarrollando el programa. Nidia. La primera pregunta dice, ¿qué consecuencias tiene la retirada del proyecto de reforma fiscal para el país? Ningún efecto. El gobierno toma más préstamos. ¿Bajará el gasto público? ¿Aumentarán los impuestos? Segunda pregunta, ¿crees que es necesaria una reforma fiscal? No, sí, pero progresiva. ¿O sí? Y última pregunta, ¿por qué el presidente decidió retirar el proyecto de reforma fiscal? ¿Populismo? ¿Era reforma regresiva? ¿Mala comunicación? ¿O alto costo político? Bueno, yo sé que hay mucha gente que se está mordiendo la lengua por responder ahí, pero tiene que Yo aguantar iba a un decir que poquito. las preguntas me parecen buenísimas, pero es poco elegante que lo diga yo. No, yo lo dije antes, son muy buenas, son muy buenas. Entonces, Gracias, bueno, jefa. cuando llegue el momento las vamos a responder por ahora, entonces vamos a arrancar con ese segmento para recordar que es una fecha que elegimos de la semana de todas esas celebraciones, conmemoraciones, Efemérides, etcétera, todo eso, efemérides, sí. que decimos, bueno, esta es importante tenerla presente y recordar, y de eso siempre se encarga cada semana Melanie Paulino. Esta semana, el 24 de octubre, se celebró el Día Internacional contra el Cambio Climático, una fecha para reflexionar sobre cómo este fenómeno impacta a nuestro planeta. El cambio climático no solo altera nuestro clima, sino que también afecta profundamente la economía, la salud y la vida de millones de personas. A pesar de los avances en energías más limpias, la quema de combustibles fósiles continúa liberando grandes cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera, contribuyendo al calentamiento global. Las consecuencias son graves: crisis económicas, migraciones forzadas y pérdida de biodiversidad. Sin embargo, hay buenas noticias. Cada uno de nosotros puede hacer algo para ayudar a combatir este problema. A continuación, te presentamos algunas acciones que todos podemos incorporar en nuestra rutina diaria para ayudar a enfrentar el cambio climático. Número 1. Ahorra energía. Apaga las luces y desconecta los aparatos electrónicos que no estés usando. Cambia a bombillas LED, que son más eficientes y tienen una mayor duración. Número 2. Reduce el uso del coche. Siempre que sea posible, opta por caminar, andar en bicicleta o utilizar el transporte público. Número 3. Consume menos carne y lácteos. Intenta incorporar más comida vegetariana a tu dieta. La producción de carne tiene un alto impacto ambiental, por lo que disminuir su consumo puede hacer una gran diferencia. Número 4. Evita el desperdicio de alimentos. Planifica tus comidas, compra solo lo que necesitas y guarda adecuadamente los alimentos. Número 5. Reduce, reutiliza y recicla. Repara o reutiliza artículos en lugar de desecharlos. Siempre que puedas, recicla materiales como plástico, papel y vidrio. Número 6. Apoya el comercio local. Comprar productos de productores locales no solo reduce la huella de carbono asociada al transporte, sino que también fortalece la economía de tu comunidad. Número 7. Usa productos sostenibles. Escoge productos biodegradables o que provengan de materiales reciclados. Número 8. Reduce el consumo de agua. Toma duchas más cortas y utiliza el agua de manera consciente. Número 9.
Participa en actividades comunitarias. Únete a grupos locales que trabajen en iniciativas ambientales. Número 10. Expresa tu opinión. Comunica a tus representantes políticos la importancia de implementar políticas que aborden el cambio climático. Tu voz cuenta y puede marcar la diferencia. Incorporar estas acciones en tu vida diaria no solo ayuda a combatir el cambio climático, sino que también promueve un estilo de vida más saludable y consciente. La lucha contra el cambio climático no solo es una responsabilidad de los gobiernos o las empresas, cada uno de nosotros puede contribuir. Cada decisión que tomamos cuenta y juntos podemos construir un futuro más sostenible para todos. Bueno, yo pregunto, ¿ustedes qué tanto de lo que Melanie sugiere poner en práctica hacen? Por ejemplo, algunas de las recomendaciones ahí. Bueno, claro, es que también, como todo siempre depende de los incentivos, es que depende de dónde vivas. Es que aquí en Dominicana lo del tema del reciclaje a veces Hombre, muy incentivado no está. se complica un poco, porque Sí. dices, pero ¿cómo hago esto? Nosotros cuando veníamos de Bélgica, donde se promueve muchísimo el reciclaje. Es casi obligatorio, lo tienes que hacer porque las bolsas de basura son transparentes, entonces en cada bolsa de basura tienes que poner específicamente lo que tienes que poner, o sea, latas o restos de comida o tal. Y si no, quedas en evidencia. En evidencia que pasan y te ponen una pegatina roja que significa una multa. O sea, te ponen la pegatina roja ahí diciendo, mira, te estamos poniendo la multa, pero por esto. Entonces te ponen justo la pegatina roja. Qué bien. Sí. ¿Y cuándo se paga la multa? ¿Cuándo uno? ¿En el recibo de qué o qué? Sí. Para eso, primero no te recogen directamente el tema y a partir de, no sé si es la tercera o una cosa así, ya te llega una cartita en el domicilio y tal, y te llega la cartita con pues con una multa que tienes que pagar. Y además, claro, cuando vas a comprar bolsas de basura, las bolsas de basura ya son especiales y ya llevan ahí un impuesto que obligatoriamente tienes que usar las menos posibles porque cada bolsa te está costando dinero. Y lo mismo que sucede también, que yo creo que en España ya nos hemos acostumbrado, antes siempre nos daban un montón de bolsas cada vez que íbamos al supermercado, ¿verdad? Como nos hacen aquí, que cada cosa... Y esto, cuando yo llegué, me sorprendía mucho, que te ponían casi cada artículo en una bolsa y que se gastaban un montón de bolsas, que con 20 bolsas de plástico, volvías a casa después de la compra, ¿verdad? Yo, para no sentirme tal culpable, las reciclo todas en casa y las convierto en bolsas para la basura. Así mismo hago yo. Mira, pues sí. Sepa, bueno, porque esa es una es que si manera. no, cuando yo llego con ese camión de bolsas, digo, ¿ahora qué hago con esto? Eso mismo hago yo. Yo uso esas bolsas también absolutamente para todo. Cada vez que puedo utilizarlas para bolsas de basura... Todas ellas así. mínimo son utilizadas 2 veces. Mínimo 2 veces. Por lo menos eso ya, lo que tú dices, reconforta un poquito y uno no se siente tan mal. Bueno, quisimos hacer el segmento desde esa perspectiva porque yo lo que veo con el problema del cambio climático es que uno habla como que, ay, sí, el cambio climático, como que por allá, y Sí, que como los que gobiernos... es el clima del vecino, no el mío. Exacto, y como que es responsabilidad de los gobiernos tomar medidas, por ejemplo, como la que describía Julio, pero de verdad que uno puede, con acciones pequeñas en casa, también ser parte de la solución o de minimizar el problema. Ahora, si todos ponemos un poquitico de nuestra parte, claro que se puede sentir el impacto. Ahora, si todos estamos pensando que el problema es del otro o de los gobiernos, pues entonces nunca va a haber forma Estoy de que totalmente de aportemos. acuerdo contigo, Dolly, pero ese razonamiento esconde una pequeña trampa para un país, por ejemplo, como este. Y es que no todo depende de lo que haga cada usuario, porque hay cosas que el sistema no te permite hacer. Claro, sí, claro. O sea, Pero, por ejemplo, lo de las fundas. Sí, eso O sea, sí. ya tú con eso estás, porque a mí me pasa lo mismo, yo hago lo mismo con las fundas. Es más, cuando tengo tanta funda en mi casa, yo tengo las bolsas grandes reciclables. Yo compro las del supermercado. Ujú. Entonces, cuando voy, yo le digo a la señora, solamente la carne, que a veces suelta líquido, le digo, eso me lo pones en funda, lo demás va así. ¿Va así? Yo, sí, va así, no tiene Sí. que ponerle funda. Sí, hacemos lo mismo. Sí. Y en casa yo no compro fundas para la basura, por ejemplo. Porque ¿para qué? Pero entonces hay gente que lleva fundas
y compra fundas para la basura. Entonces yo digo, oye, aunque sea por tu bolsillo, piénsalo un poquito, o sea, te estás ahorrando un dinerito ahí, pero que esa no debería ser la mentalidad, porque siempre estamos pensando, bueno, pero yo para qué lo hago si yo, por ejemplo, lo de la basura lo hago en mi casa, o sea, yo tengo una funda para los residuos orgánicos y otra para plástico, cartón. Yo sé que acá realmente el trabajo de reciclaje en los vertederos no se hace muy consciente. No, pero te lo mezclan antes, no llegan al Exacto. vertedero. El camión ya se encarga de mezclar. Pero yo digo, bueno, quizá esta bolsita sobreviva, ¿no? La que tiene el cartón, el papel, y llega y pueden rescatar algo. Ahora, si yo mezclo, es mucho más difícil que quienes hacen el trabajo logren rescatar, y porque hay gente que vive de eso. Entonces yo sí siento que tendríamos que pensar un poquito más en, cónchale, hagamos el esfuerzo. Nos cuesta, claro, pero es que todo cuesta. Educación. Ya sabes que estas cosas al final siempre caen en un punto que se llama educación. Pero también es voluntad, es tomarse el tiempo. Es tomarse el tiempo. No, y educación, porque a veces ni siquiera no puedes llegar a la voluntad si ni siquiera sabes que eso es lo correcto. Pero tú sabes por qué eso te lo discuto un poquito, porque yo he hablado con gente, con mis amigos, mi entorno, y yo les digo lo de la basura y todos me dicen lo mismo, me dicen, ay, ¿tú para qué te pones en eso? Si total, toda la basura va al mismo lado, o sea, acá no se recicla. Y yo, bueno, ok, está bien. O sea, yo lo hago, punto, ¿ves? Y sé que hay gente que no es que carece de educación, pero es voluntad, es querer hacer las cosas, ¿no? Aportar. Si tuviéramos un gobierno como el de Bélgica, pues ya tienes un incentivo Sí, más. pero es que ese es el problema, que todo el tiempo estamos pensando, es que si el gobierno acá no hace, ¿para qué yo hago? Entonces no terminamos haciendo ninguno. Y ya que hablamos de voluntad recaudadora, esa es una excelente manera de recaudar dinero. Claro. Igual, lo que yo publiqué la semana pasada en mis redes sociales, digo, suban las multas por infracciones de los accidentes de tránsito. El Estado va a recaudar más, la gente va a conducir mejor, porque lo del bolsillo sí se entiende y es un 2 en 1. Así que vayamos por ese lado. Y el sistema de salud también lo agradecerá, porque llegarán menos accidentes a las emergencias hospitalarias. Bien. Bueno, pasemos entonces al personaje de la semana. Julio, ¿usted quién sospecha que es el personaje de la semana? Luis Abinader. Sin duda, ¿verdad? ¿Cierto? Dios bendiga tu intuición. Se ganó, mejor dicho, el un terrón de azúcar, ¿no? Como los caballos. Se lo ganó porque se lo ganó. Y entonces, miren, yo voy a tener que reconocer que yo hace tiempo quería componer décimas. Tenía como esa espinita por ahí y voy a decir que... Me tienes con un sin vivir, ya estoy vara. Cuando yo llegué a vivir aquí, a República Dominicana, yo al que empecé escuchando a componer décimas o decir sus décimas era el periodista Uchi Lora. Okay. Y me parecía fantástico. Ese es un maestro de las décimas. Exacto. Y yo decía, wow, pero qué chulo esto. Y nada, la idea se quedó ahí. Y luego, con el tiempo, empezaron a hacer un programa en Colombia que se emite por YouTube y el segmento final son décimas. Entonces yo dije, cónchale, yo tengo que algún día componer una décima, tengo que fajarme. Y hubo algo también que disparó digamos, este atrevimiento de escribir, y es, yo oí a un escritor en un programa también el otro día que decía, es que nos da miedo escribir, porque creemos que el acto de escribir es para intelectuales. Entonces eso se lo dejan a los escritores, a los poetas, de pronto a los guionistas de películas, dramaturgos, etcétera. Y decían, hágale, atrévase a escribir. Y yo dije, bueno, pues eso es otro llamado por ahí. Entonces yo me atreví, voy a tratar de leerlas, ojalá no me vaya mal, no me interprete, pero bueno. Señores, momento histórico. Si tenéis algo de música épica, de esas películas de Charlton Heston, Hollywood de los 60, algo así, es el momento. Música épica. Bueno, cóntrale. Ahora, el tema de las décimas también es que uno tiene que interpretar. Sí, pero no te estás arrepintiendo. No, para nada. Vale. Pues hay dos cosas. Uno, o hago el ridículo, o salgo al jamás vas a hacer el ridículo. No importa, qué caray, ¿cierto? Lánzate. Julio, ¿a usted le gusta escribir? Sí. ¿Qué escribe? Yo escribo mucho ensayo, entonces, pero sí, a mí me gusta mucho escribir y además ya he cogido la costumbre porque tengo un problema de memoria, entonces también me gusta mucho leer. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora ya he cogido también la costumbre de cada vez que leo, escribo como un resumen de lo que he leído y me tomo también la molestia esa de con mis propias palabras volver a escribir a lo mejor cosas que he leído para ver, bueno, pues
para intentar recordarlo Qué un poco. bien. Entonces eso también me ayuda un poquito con la memoria, porque uno, pues sí, lee mucho, pero luego te das cuenta que... Sí. Me imagino que algo siempre se te quedará, ¿no? De percepciones o de algún sentido de vida ahí. Pero bueno, que me gusta también a veces incluso hasta repasar esas notas para decir, wow, a ver cuántos libros he leído este año y a ver qué conclusiones estaba sacando hoy de cada uno. Y entonces No, y recordar a tiempo, y porque claro. sí, y recordar. Pero mira claro qué que sí. interesante eso de hacer las reflexiones sobre los libros. Chévere. A mí me pasa igual. A veces me frustro y digo, pero yo leí ese tema, pero hay cosas, información, datos, sobre todo con los datos me cuesta mucho. No, claro. Los pierdo. Entonces, pero lo que tú dices, al final te quedan ideas generales, ¿no? Ideas Sí. que te cambian a veces inclusive el chip a ti de lo que vienes pensando hace muchos años, por ejemplo, sobre determinados temas. Bueno, aquí voy yo, me estoy lanzando. Vamos a ver, ¿ok? Bueno, dice así. Procuraré en una décima que yo me atreví a componer regañar a Luis Abinader por su reforma tan pésima. No gustó ni una milésima. Un proyecto sin acuerdo, hay que estar loco, poco cuerdo, para creer que tanto impuesto no pone al pueblo molesto y a toitos en desacuerdo. Esa fue la primera. Pero es magnífico. Permíteme aplaudir. Ya que no Sí, tenemos sí. efectos especiales, permíteme aplaudir. Tú me aplaudes para que sea más orgánica. No, cosa. es que... Bueno. Pues, Y hay otra. Hay otra porque yo me quedé como con, dije, Te quedaste con hambre. tengo que expresarlo completo y me va a dar más trabajo de lo que me dio la primera, pero lo más chistoso fue que la hice más rápido. Creo que es el tema de la práctica de escribir, ¿no? Voy con la segunda. Pero también es cobardía e insensatez política no recaudar la platica. La deuda sube cada día. Ay Dios la economía, seguirán pidiendo prestado a un interés descarado. Total no es su bolsillo el que paga el gustillo. Ay pueblo, estará muy endeudado. Oye, estaba muy bien eso. Con el DAO le ha sacado un jugo a eso, pero... Claro, tengo que aprovechar que cuando se compone, a veces no le dan a uno las sílabas, la cantidad, ¿no? Que son octosílabas, las décimas. Fantástico. Y además, pues hay que meterle lo coloquial para que la gente se sienta un poquito más identificada, ¿sí o no? Claro que sí. O sea, ¿le has cogido el gusto? ¿Ya para la próxima semana tenemos otra décima o no te vas a atrever? No, voy a ponerme porque tengo que hacer el Fantástico. ejercicio de seguir escribiendo. Señores, están siendo testigos del alumbramiento de un nuevo segmento para Destodo Magazine. Después de las primeras contracciones, ya ahí viene la criatura. Ok, entonces, bueno, así nos vamos entonces con una de las preguntas que teníamos en nuestras redes sociales o en X, porque tiene todo que ver. Twitter. Perdón. Y yo creo que podemos ir con la pregunta número 3, Nidia, que es la que tiene que ver directamente, 1 y la 3. Recordando, la tercera pregunta dice, ¿por qué el presidente decidió retirar el proyecto de reforma fiscal? Populismo obtuvo el 42% de los votos. Era reforma regresiva, obtuvo el 8%. Mala comunicación obtuvo el 25%. Y alto costo político también obtuvo el 25% de los votos. Primero dígame por cuál votaría y luego analizamos los resultados. ¿Por cuál de esas? Da la impresión de que suena que la de populismo y que es lo que tuvo el 47% y da mucho la impresión de que es por populismo, como por querer quedar bien delante de la sociedad un poco y claro, por una parte sabemos que Abinader no se va a volver a presentar. Él dice que no se va a volver a presentar, él tiene la intención de no volverse a presentar. Y ya luego lo que queda es qué tipo de presidente, cómo tú quieres que te recuerde el pueblo, de alguna manera. Es algo como que cuando uno tiene un cargo tan importante que al final vas a trascender a la historia, pues yo creo que eso también lo tiene en mente. ¿Querer quedar como una persona que ha escuchado al pueblo? Pues bueno, a lo mejor eso al final es por lo que se ha acabado decantando. Para mí es algo poco ambicioso, es el querer quedar así, no me parece. Me parece esta marcha atrás
casi parece algo de irresponsabilidad, porque primero de todo, si tú estabas convencido, yo no estaba convencido de la reforma, yo como economista a lo mejor le aconsejo otras cosas y a lo mejor le aconsejo, ¿tiene sentido el IVA general? ¿Tiene sentido que usted ponga un impuesto al valor agregado general? Si lo quieres quitar de los bienes básicos, lo quitas de los bienes básicos. A mí incluso hasta me parece bien ponérselo a todo. Pero acompáñalo de una bajada de los impuestos y bájalo significativamente. Haz solamente un tramo. Pon el 15% para sociedades, para empresas y para personas físicas. Y ya está. ¿Que dices que hay elusión fiscal y que hay algunas empresas que no pagan? Precisamente por eso es por lo que vas a poner el 15% y no estés poniendo el 27%, para que tengan todas las empresas incentivos a pagar. O sea, a lo mejor lo planteo de otra manera. El tema de quitar subvenciones y de quitar ayudas previamente que se han estado dando durante 20 años, pues es que también para mí tiene todo el sentido del mundo quitarlo. Entonces, dices, hombre, es que el que vino aquí a invertir en turismo contaban con unas ayudas que, claro, ahora cuando se las quitas, ellos no sabían que eso iba a ser así, entonces hay descontento. Bien, pero si tú crees que eso realmente, yo creo que eso sí es justo, siempre que se acompaña de lo otro, siempre que se acompaña de una reducción. Ahora, ¿por qué digo el tema también de irresponsabilidad? Porque claro, al final, primero que recibes críticas y recibes presiones del Fondo Monetario Internacional de que hay que hacer una reforma fiscal en República Dominicana porque se considera que se recauda poco dentro de que quieren que se les vaya devolviendo la deuda. Entonces, muy bien, tú no la haces. Y ya dices que no, como un niño pequeño, que no la vas a hacer durante todo el periodo de tu mandato. Vale, perfecto. Pero entonces le dejas el problema al siguiente gobierno que entre, que ya tú estás diciendo que tú no vas a ser. Si va a ser uno de tus compañeros, va a ser uno de tus compañeros. Y si no, va a ser alguien de la oposición. Pero probablemente ese nuevo que llegue, no sé si será una reforma con tantas cosas, pero vas a tener que hacer una reforma fiscal. Que al final ha sido lo que ha pasado durante todos estos años. O sea, todos le han tenido temor. Yo pienso que es más costo político, al costo político de hacer una reforma y seguimos siendo irresponsables con la deuda y no nos animamos a todos, ¿no? También como país, a consensuar una reforma, que creo que eso era lo que debió haberse hecho en un principio, ¿no? Un pacto fiscal, tal vez. Sí, pero es que efectivamente, ya que tú te vas a marchar, muy bien, haz pacto pero incluso yo te diría más, es que haz pacto con los de tu propio partido. Es que yo creo que dentro de tu propio partido había poca, porque lo hemos estado viendo estos días, que había poco consenso en cuanto a la reforma fiscal. O sea, esto parecía que se lo había montado Abinader con el ministro de Hacienda, pero parecía que era una cosa personal. Y luego cuando sale él diciendo, él sale hablando como que es un proyecto personal al cual lo quiere dejar de lado porque ha escuchado a la ciudadanía a él. Oye, ¿pero qué es esto? Si tú sabes que esto es una cosa buena para el país, pues es buena para el país. Si tienes tantas dudas, pues haz consenso. O sea, intenta que el resto de la gente te dé también sus opiniones o algo. Ahora, es que a mí ni siquiera me ha dado la impresión de que haya habido tal presión popular como para retirarla de un día para otro. Es que no me da tampoco esa impresión. No me da la impresión de que en las calles la gente se haya manifestado. Que hay algunos sectores como el tema del cine o como el tema del turismo que sí, que quieren seguir disponiendo de ayudas y que se han quejado. Bueno, sí. Que dentro de su propio partido hay gente que le está dando más importancia a otros asuntos como el tema de la elusión fiscal. Pues sí, de acuerdo. Pero esto es tanto como para algo de lo que tú estás convencido y en lo que supuestamente llevas trabajando no solamente en esta legislatura, sino supuestamente durante los 4 años anteriores. Entonces, al final, sacas algo supuestamente concienciado y resulta que lo retiras por un pequeñito, no sé, ha sido algo, a no ser que sea que dentro de su propio partido, gente que se está posicionando ya para ocupar el cargo cuando él se marche, que hayan presionado mucho por dentro y hayan dicho no, a este vamos a hacerle la cama, vamos a intentar torpedear este proyecto, que es un proyecto unipersonal del presidente, y para ir cogiendo posiciones dentro del partido y decir que a nosotros por lo menos no nos dañe electoralmente. O sea, costo electoral, pero no para él que se va a ir, sino que ellos digan que por lo menos a nosotros no tomemos este costo electoral de algo personalísimo que está haciendo este señor. No, es esta un poco la impresión que yo tengo, Laureano. Sí, y aparte que también, debido a la rapidez que tú estabas mencionando,
la otra hipótesis que se está manejando, pues yo me apunto a esa, pero yo soy consciente de que no soy el único que piensa eso, es que es como un globo sonda. Digo, mira, yo tiro esto por este lado y lo que yo tengo pensado recaudar, lo voy a recaudar bajo manga de otra manera. El asunto de los 2 préstamos que se aprobaron, por ejemplo, ir subiendo esos impuestos escalonadamente y de manera independiente, y que no tiene que llamarse reforma fiscal. Y no sé, tengo la impresión de que eso apunta por ese lado, porque, sinceramente, ni siquiera hubo tiempo para que hubiese presión social en contra. Claro, Ese es el problema. claro. Además, yo te pregunto, Julio, o sea, sobre eso, de ese tiempo, yo siento que se pudo sentar con los sectores y negociar. O sea, sabiendo que es una necesidad, ¿por qué no se sentaba? Ya la había tirado, o sea, ya tiró el proyecto antes de haberlo consensuado. Pues ya lo tiré, ok, está bien, no estás de acuerdo, dime, ¿qué podemos hacer? Estudiémoslo, evaluémoslo, tomémonos un tiempo, pero hay que hacer la reforma sí o sí, porque así fue que lo planteó en un principio. Sí, así fue que lo planteó, que ahora, yo el otro día también lo contaba y realmente la reforma hay que hacerla en cuanto a que tú tienes que disminuir gasto público, bajo mi punto de vista. Este año ellos esperan entre un 2,9 y un 3,2% de déficit del PIB. No es mucho, es que encima no es mucho, es una cosa que es lo que viene siendo todos estos últimos años y al final se acaba financiando, bueno, pues lo acabas financiando con deuda como sea. ¿Que eso conviene reducirlo? Sí, intenta reducirlo en 1,5, reduce gasto público. ¿Que estás recaudando el 15% del PIB? Bueno, es que en estas economías ya sabemos que hay economía informal y un 15% a mí me parece una cifra bastante razonable. Entonces, volver otra vez sobre, no, ahora pongo más carga fiscal de aquellos a los cuales les puedo quitar, no me parecía lo adecuado. Pero por encima de todo si tú estás convencido de que algo es bueno, oye, lo tendrás que llevar adelante. Es que no, si dices, es que es un globo sonda para ver cómo reacciona, pero si es que tampoco has visto mucho cómo reacciona. Las encuestas de Twitter que tenemos, que eso que decía que el 93%, si estaba mal, si muchas veces eso lo relacionábamos con que a lo mejor estaba mal explicado, con que a lo mejor no se había explicado todo lo suficientemente bien. Entonces, a ver, si ni siquiera la gente tiene tanta información y tampoco tú has hecho un esfuerzo para vender, como me explicaron ustedes, que no habías hecho un esfuerzo para vender esa reforma fiscal, hombre, primero haces ese esfuerzo, ¿no? Sí, sobre todo porque lo que usted dice, o sea, no es que era una reforma buena, es que es casi obligatoria hacerla ya. Y que todo el mundo sabe, que esa es la otra cosa llamativa, todo el mundo sabe que había un compromiso previo de agenda nacional de establecer esa reforma fiscal. O sea, todos los partidos políticos previo a la campaña y durante la campaña habían reconocido que era necesaria una reforma fiscal en el sentido de reestructurar la economía del Estado, lo voy a decir así, quizás no es el término correcto, pero es para que nos entendamos. Y claro, le iba a tocar a alguien porque alguien gobierna. Me toca a mí y ahora de repente me echo para atrás. Es que la gente queda mal retratada. Bueno, ha quedado mal retratado el presidente en ese sentido, pero los de oposición tampoco han quedado muy bien retratados, porque, amigo, usted decía que había que hacer una reforma, ahora dice que no. Claro, todo el mundo tiene la salida fácil, que sí, queremos una reforma fiscal, pero no esta. Pero nadie se toma la molestia de definir cuál es la que quieren. Todo el mundo dice cuál es la que no quieren, pero propositivamente nadie ha dicho nada. Claro, porque es más fácil criticar que sentarse y proponer, trabajar y hombre, proponer. Obviamente. La reforma estaba, yo para mí, en líneas generales, dentro de lo que querían hacer, estaba bien tirada. Lo que pasa que, claro, en mi opinión, es más eficaz bajar los impuestos directos porque haces que más... Porque dentro de mi... Pero ellos los gobiernos normalmente no tienen eso en la cabeza, porque eso es algo a veces que es demasiado arriesgado. Entonces ellos lo que dicen es, no, yo incremento impuestos y entonces al incrementar impuestos voy a recaudar más. Digo, bueno, pues depende, porque si me estás diciendo que casi todas las empresas de turismo, teniendo contratadas a un montón de personas, resulta que te están dando pérdidas todos los años, digo fiscalmente, que están presentando pérdidas todos los años, digo, bueno, pues... casi seguro que haya elusión fiscal. Ya no es que haya economía informal, es que casi seguro que te están presentando declaraciones que no se ajustan a la realidad. Entonces, incentiva que lucha sobre todo contra la elusión. Y para mí, la manera de hacer que la gente pague impuestos es ponerle de primeras unos impuestos bajos.
¿Por qué? Porque eso ayuda a la gente. La gente al final lo que quiere es tener... El tú estar en economía formal tiene muchísimas ventajas. El tú reportar beneficios todos los años tiene muchas ventajas. ¿Qué ventaja tiene? Si yo tengo un hotel y yo tengo 60 años y quiero vender el hotel porque ya mis hijos no se quieren encargar de él, si yo llevo presentando durante 10 años mis cuentas anuales con beneficios, yo le puedo pedir a este señor que me pague y dice, bueno, vamos a calcular, estamos dando beneficios durante los últimos 10 años, yo lo estoy pagando a la DGI esto, entonces este negocio vale tanto. Entonces podemos auditarlo y todas las empresas les interesa tener sus cuentas saneadas. A mí no me interesa, por mucho que yo gane, el decir, bueno, es que vivo en informalidad. Es decir, yo gano 3 millones de pesos, pero declaro que pierdo 3 millones todos los años o todos los meses. Pero si es que eso es pan para hoy y hambre para mañana, porque sí, muy bien, no estás pagando impuestos, pero tu empresa no vale nada tampoco. Entonces, también hay que verlo, también tienes que verlo un poco de esa manera, que esto es también un poquito... Y eso se lo tienes que explicar a la gente y se lo tienes que explicar a los empresarios y la manera, que lo saben de sobra, y la manera de incentivar que ellos cumplan con sus obligaciones fiscales no es subirles a lo mejor y no es ponerles un 27% de impuestos. Sí, ponles un 15%, ponles algo que todo el mundo dice, bueno, esto es natural pagarlo y yo no tengo problema en pagar un 10 o un 15 como se paga en otras economías. Y no te preocupes tanto y luego... El tema del gasto para mí es una cosa que hay que... Pero eso viene que hay que reducir mucho. Pero eso viene también dentro del tema político y cómo tenemos montada la política. El 90% del gasto público en República Dominicana se va en sueldos y salarios de funcionarios. O sea, se va en lo que se llama gastos corrientes. Lo que usted explicaba el otro día, de decir, bueno, pero vamos a invertir en infraestructuras, que los gastos de capital... Pero si es que en gastos de capital va un 10% de la parte de gasto público, que luego encima ahí incluyen las amortizaciones de otras obras anteriores. Pero bueno, vamos a suponer ese 10%. Si es que eso... ¿Pero quién puede sostener eso? Lo primero que tú tienes que hacer es 90% de gastos corrientes, es que es muchísimo lo que te está ocupando de gasto público. Entonces esas partidas hay que reducirlas. Y él dices, bueno, sin hacerlo lo tiene que hacer. O sea, aunque no lo promulgue con una ley de reforma fiscal, pero esas cosas las tiene que hacer y tiene que disminuir gasto público. Para mí, claro. Yo creo que ha llegado el momento de que Nidia nos diga un poco los resultados de la primera pregunta, porque hemos empezado por la tercera, a ver qué nos han dicho nuestros seguidores de nuestras redes sociales. Recordando que la primera pregunta dice, ¿qué consecuencias tiene la retirada del proyecto de reforma fiscal para el país? Ningún efecto, obtuvo el 25% de los votos. Gobierno toma más préstamos, obtuvo el 63%. Bajará el gasto público, obtuvo el 6%. Y también aumentarán impuestos, obtuvo el 6%. Bueno, para este año el déficit que se espera es un 3%. Lo normal, casi todos los años, si Abinader no empieza a gastar, que no tiene pinta, porque tiene pinta de ser un presidente responsable, casi todos los años va a estar en ese 3% o incluso lo va a disminuir esa cifra de déficit. Entonces, es que no es alarmante. O sea, es que es una cuestión que no es alarmante realmente. No son cifras de déficit como llegar al 8%, que sí sería un poco más complicado. Las medidas, entonces, eso que dice de que hay una parte ahí, ese 6% que disminuir el gasto público, probablemente él tiende a disminuir el gasto público. Que se va a seguir pidiendo préstamos, no sé si más préstamos, pero por lo menos que se van a seguir pidiendo préstamos, sí, se va a seguir pidiendo préstamos porque es como se financia el 70% de la deuda de República Dominicana. Entonces, se van a seguir pidiendo Pero préstamos. Julio, Sí, claro. yo creo que es buen momento para preguntarte esto, porque a lo mejor estoy desencaminado con lo que me estoy creyendo yo mismo. Eso de financiar deuda pública y refinanciar la deuda con más préstamos, esto no es como tú dices, pan para hoy y hambre para mañana. Al final eso debe tener como un límite. Porque tú estás incrementando el monto de lo que debes, pero por ningún lado estás bajando lo que debes. No sé si lo estoy entendiendo mal. Así tal cual es, como tú lo estás explicando. Lo único es que lo hacen todos los países, absolutamente todos. Es decir,
todos los países año tras año entran en déficit y todos los países están pagando tanto ese, pero todavía más, Laureano, están pagando ese déficit y los intereses que tienen de los déficits de años anteriores van contra el gasto público. O sea, dentro de esa cifra de gasto público del 18.5% que da sobre el PIB que da el gobierno, es que hay como un 3,5-4% que es de intereses de deuda de años pasados, que está metido ya ahí, que está metido en esa cifra de gasto público. Y así lo hacen absolutamente todos los gobiernos de todos los países. Entran en esa espiral, tú dices, pero bueno, y entonces esto, una gran pregunta es, pero bueno, y entonces esto, ¿cuándo va a parar? Porque si todos los países siguen emitiendo deuda y se sigue y todo se va para adelante, eso... ¿Qué tenemos? ¿Otro crack del 29 en algún momento? Bueno, hay quien piensa que sí, hay quien piensa que dice, bueno, esta situación macroeconómica en Occidente, porque el que lo tiene un poquito más controlado es China, por ejemplo. Entonces lo que dicen es, bueno, esta situación, a ver cuánto dura, a ver si dura 15 años o dura 20 años. ¿Realmente cómo se equilibra? O sea, en la vida real, ¿cómo se equilibra? Porque todo esto, claro, luego es grave, pero como todas las cosas se equilibran. Yo te hago varias reflexiones. Una, se equilibra vía inflación. Dices, pero ¿cómo? ¿La inflación es mala? La inflación es mala. Es mala porque la gente pierde poder adquisitivo y además es como un impuesto encubierto que, claro, si tú compras una casa por 100.000 y luego resulta que vale 60.000, bueno, porque por el efecto de la inflación y tal, resulta que estás perdiendo dinero. Bien, perfecto. De repente las cosas son más caras y tú tienes el mismo dinero. Quiere decirse que estás perdiendo poder adquisitivo, la inflación es mala. Pero la inflación es buena en un caso. La inflación es buena cuando tú debes dinero. Tú fíjate en una cosa. Ese no es el único caso, claro. Es el caso en el que a ti ya las cuentas te empiezan a cuadrar. ¿Por qué? Porque pasa una cosa. A ver, yo creo que esto, bueno, yo creo que esto lo podemos entender. Si a mí me dicen, bueno, es que el costo de la vida en República Dominicana es un 3%. Y yo tengo créditos a un 1%. O sea, yo tengo deuda a un 1%. Yo digo, bueno, es que me está compensando. ¿Cómo los gobiernos esto lo hacen? Como decíamos el otro día, es que tú recaudas, todo el dinero que tú tienes es recaudando vía impuestos. Si hay inflación, ¿qué es lo que ocurre automáticamente con el ITEVIS o con el impuesto del valor agregado? Vas a recaudar más o menos que el año pasado, suponiendo una economía que está produciendo lo mismo. Hay inflación. ¿Vas a recaudar más o menos este año? ¿Vas a recaudar más solamente por el efecto de la inflación? Solamente por la inflación, resulta que tú ya, vía impuestos, resulta que recaudas más. Nominalmente. Porque la camisa, pero es que tú lo tienes que pagar en ese año nominalmente. Es que lo que tú tienes que pagar, porque ya los intereses ya te los han aplicado anteriormente. Entonces, claro, resulta que en el impuesto al consumo, por ejemplo, si todas las cosas suben un 60%, tú ya vas a recaudar más de ITEVIS o vas a recaudar más de impuesto de valor agregado, automáticamente. Y como resulta que lo que tenías que pagar era al interés que te habían puesto anteriormente, que a lo mejor era un 3%, pero si estás recaudando mucho más. Es decir, la inflación es lo único, absolutamente lo único que hay que está pagando ahora mismo el déficit público. Otra cosa no les preocupa absolutamente nada. Lo único es que si esos puntos de inflación son un poco mayores del costo de la deuda que tú tienes, les está compensando y les está quitando parte de esa deuda. Es la única manera. Ningún país se plantea a día de hoy en Occidente, ningún país, fuera de China, Singapur, algunos... En Occidente ningún país se plantea equilibrio presupuestario, ni se lo plantean. El único que se lo está planteando un poco es Javier Milei en Argentina, ahora mismo, que ha llegado, él es un economista, vamos, catedrático en economía, entonces él conoce estas cosas perfectamente y le preocupan mucho, y él va por lo sano y por lo directo, y dice, no, vamos a intentar llegar al equilibrio presupuestario. En ningún otro país ocurre, porque los políticos, como decíamos el otro día, es que no les interesa. Lo que les interesa es seguir gastando y seguir gastando continuamente. ¿Hasta dónde va a llegar esto? Laureano, esto es una gran... Porque vamos a suponer que la inflación y lo otro se compensase. Se fuese compensando un poco la parte de inflación con la parte de... Y que entonces no pudiese reducir deuda. ¿Hasta dónde queda esto? Mira, esto... yo no sé en la parte de Occidente hasta dónde queda. Pero la otra reflexión es... Los puentes, las carreteras, los hospitales, la calidad de vida de la gente queda ahí. Queda ahí. O sea, realmente dentro de todo lo malo que es, si tú das y echas la vista atrás y echas la vista a las obras que se hacen
que hacen en el siglo XVI y que hacen en el siglo XVII, cuando también ha habido burbujas financieras. Y dices, pero bueno, ¿cómo el Estado, cómo en Ámsterdam se gastaban tanto dinero en hacer esto y lo otro y entraban en déficit? Digo, sí, bueno, pero ¿qué pasó de malo? ¿Qué pasó de malo? Aquí están los castillos hechos, aquí están los canales hechos, aquí han ganado terreno al mar, por ejemplo, han hecho unos diques en el siglo XVII, todo financiado contra deuda. Las cosas al final quedan... El beneficio es permanente en ese sentido. Y el beneficio queda ahí cuando lo inviertes en infraestructura. Pero es una gran reflexión, es una muy buena reflexión que podríamos hacer, que es decir, bueno, si todos estamos entrando en deuda continuamente, ¿esto va a parar en algún momento? ¿Va a cambiar el paradigma y va a haber realmente... Y hay muchos que lo dicen así directamente, que dicen, no, esto al final tiene que acabar estallando. Al final esto no se puede seguir manteniendo porque todos los gobiernos, Estados Unidos, Europa, no sé qué, no solo eso, es que ya no solamente es que además financien... que los gobiernos o los estados se deben dinero unos a otros. Unos a otros. Esto es como un castillo de naipes. El día que uno haga crack, podrán hacer crack muchos, que fue una de las consecuencias de la crisis del 29. Y todavía más, que muchas veces ni siquiera está metido en infraestructuras, ni siquiera está metido en decir, bueno, es que yo hago cosas. Es que ahora mismo ya muchísima parte de la deuda en estos países se lo está comiendo vía pensiones. Porque claro. En países occidentales normalmente cada vez se tienen menos nacimientos, hablo de Europa, pasa lo mismo en Estados Unidos, y cada vez la gente vive más tiempo. Entonces, como ya durante toda la vida de las personas les estás diciendo, bueno, tú no te preocupes, que a partir de los 65 años, si tú has cotizado y tú estás pagando tus impuestos, estás pagando tus cotizaciones sociales, pero cuando llegues a los 65 años, el Estado también te va a dar una paga y también se va a encargar de ti hasta el día que te mueras. Ya se está calculando que generaciones de ahora, que vamos a llegar a 90 años y no tenemos... y que la esperanza de vida está subiendo cada año todavía mucho más. Entonces, claro, si la gente se está retirando en Europa con 65 años y vive hasta los 90 años, pues, y además muchas veces se les está pagando dinero que ni siquiera han cotizado para no crear alarma social ni nada de eso. Bueno, es que hay muchísima parte, porque lo que también es mentira es que hay dos cajas, una con el tema de seguridad social y una con el tema de impuestos. No, eso ha desaparecido ya también del mundo occidental desde hace años. Ahora ya está todo mezclado. En una misma cuenta. Y las partes sociales las estás financiando con impuestos. O sea, es una cosa ya que dices, bueno, claro, entonces... Es que no se puede hacer de otra manera. No lo pagarías. Exacto. No lo pagarías porque ya hemos descubierto todos, o sea, ya sabemos todos, yo creo que ya todo el mundo sabe que esto funciona como cualquier sistema Ponzi. O sea, esto funciona con las cotizaciones de los actuales para poder pagar a los que se están retirando ahora mismo. O sea, es un Ponzi en toda regla. Lo único es que, bueno, que es estatal y que todos lo permitimos. Y como todos los Ponzis, si tú lo mantienes en el tiempo, no hay problema. O sea, si el problema es el día que dices, no, para, y que esto, que lo dejan, que los nuevos dejen de ingresar. El punto es a quién dejas enganchado. Claro, ahí ya dejas enganchado a alguien, pero mientras todo esto continúa... Entonces, claro, ahora mismo también hay un tema, con eso hay un tema también preocupante, que es decir, ¿qué hacemos entonces con las pensiones en general? O sea, esto lo dejamos quebrar, dejamos que la gente con 65 años les dejamos de pagar. Ahora ¿qué se está planteando? ¿Qué se están planteando en Europa y en Estados Unidos? Edad de jubilación, intentar que suba a 72 años para que luego suba a 75 años, y amoldarnos un poco la nueva esperanza de vida. Pero... no me resulta muy atractivo, la verdad. Entre tú y yo, no me resulta muy atractivo. Yo me sentía que ya estaba cerca al retiro y ahora me suben la vara. Ay, no, por favor. Bueno, vamos a seguir entonces ahora con la frase de la semana, porque lo dicho, hoy Abinader hizo Tenemos todo audio el programa. de esa frase, va a ser con su voz original. Entonces, bueno, vamos a escucharlo. Nosotros no tenemos una nueva propuesta. Así es, cortica pero contundente. Nosotros no tenemos una nueva propuesta. Wow. Yo quiero que Julio me diga qué piensa de eso. A mí me parece algo... Si no tienes una nueva propuesta, si la buena que tienes es esa, yo sigo diciendo lo mismo, ¿para qué la retiras? A mí me da la impresión, Abinader, siempre me la ha dado, de un tipo que, claro, como no necesita la política para vivir, como que está aquí... En modo altruista. Sí, un poco como diciendo, bueno, yo no me quiero tampoco aquí involucrar demasiado, este país no tiene, como diciendo, este país no tiene remedio, fíjate tú cómo son,
que les propongo algo y ahora, claro, no lo quieren. Bueno, pues venga, déjalo, si no pasa nada. Entonces, me da esa impresión de un poco como de poca responsabilidad política. Y creo que él debería tomar conciencia del cargo que tiene y de la responsabilidad que tiene con todos los ciudadanos. Ya que se metió en esto, pues tienes una responsabilidad. Y a veces tomarás medidas más populares y a veces tomarás medidas menos populares. Si tú de verdad estás convencido de que eso es lo bueno, ahí había cosas buenas. Ahora, otra cosa es que tú me digas, bueno, vale, lo voy a retirar y lo que me decían antes. Pero aún así voy a hacer cosas. Aún así, igual no retiro esas subvenciones, que parece ser que es lo que más ha molestado a ciertos sectores. Bueno, entonces vamos a dejar el tema de las subvenciones, ya que parece que es algo que muy molesto, pero vamos a disminuir gasto público por otros sitios. A lo mejor también quita esas obras que planeaba hacer, de si el tren que iba a llevar al aeropuerto desde Santo Domingo, y algunas obras a lo mejor ya no las puede justificar, que eran obras en infraestructuras. Hombre, yo ese tren lo veo necesario. Bueno, pues alguna de esas va a tener que retirar, porque claro, eran cosas de infraestructura que supuestamente era, ya que estamos recaudando más, pero bueno, lo vamos a invertir en Julio, iniciamos una tendencia, #queremos reforma fiscal. Es que ya... Nos sacan a patadas de aquí. Sí. Bueno, dirán los que nos escuchan, claro, estos son extranjeros que van a Claro, saber. y como además viven bien y tienen buenos salarios, ay, criatura del Señor, si tú supieras. Bueno, esta frase está relacionada también con nuestra segunda pregunta y me gustaría entonces que Nidia la leyera y también la comentamos. Bueno, la segunda pregunta dice, ¿crees que es necesaria una reforma fiscal? No obtuvo el 42% de los votos. Sí, pero progresiva obtuvo el 33%. Y por último, sí obtuvo el 25%. Yo estoy en la de en medio. Antes de que empecéis a preguntar, yo estoy en la de en medio. Usted está en sí, pero progresiva. Sí. Los impuestos en todos los países también, de nuevo, los impuestos son progresivos. O sea, normalmente no hay una tarifa, por ejemplo, del impuesto de la renta y tú dices, no, el impuesto de la renta es un 20% para todos. No, se hace progresivo en el sentido de que según tú vas pasando al siguiente tramo de ingresos, ese porcentaje cambia. Te cobran un Con porcentaje más. mayor. Entonces, en ese sentido es progresivo. Y va por ese lado. Efectivamente. El tema de regresivo casi no cabe. Yo creo que no hay ningún país donde cuanto más dinero ganas te disminuyen la carga fiscal. Es decir, pasas a que incentivaría también muchas cosas. O sea, que desde el punto de vista teórico, a lo mejor tampoco es una cosa Es mejor que sea un poquito más regresiva que progresiva. descabellada. Ahora, lo que sí no vas a poder hacer es hacer el impuesto del valor agregado o el ITEVIS. Es progresivo en un sentido. Es progresivo porque supuestamente la gente que más dinero tiene, más gasta. En ese sentido. Ahora, obviamente no es progresivo en el sentido de que tú no puedes poner un porcentaje mayor. Oiga, cuando usted pase a gastarse X cantidad de dinero, entonces le vamos a incrementar. No, porque eso, el impuesto, los que lo ejecutan, los recaudadores de ese impuesto, son las empresas, son los comercios, son los que recaudan eso. Entonces ellos no saben exactamente cuánto usted se está gastando. No. Eso se puede hacer por artículos. Eso se fija por artículos. O sea, tú sí lo puedes hacer en ciertos artículos que los consideres de lujo. Tú dices, bueno, por los teléfonos móviles por encima de $200 lo considero un artículo de lujo. Los automóviles por encima de $20.000 lo considero de lujo. O sea, un Ferrari, por ejemplo, pagaría más impuestos que un Toyota Corolla, para entendernos. Sí, y que tú le cojas un impuesto de valor agregado diferente al Toyota Corolla y le dices ese un 18% y al otro un impuesto de lujo de un 35%, que también se ha hecho en algunas economías. En ese sentido, más progresivo sería. Esa sería la manera de hacer progresivo el IVA, por ejemplo. Pero bueno, yo de nuevo... ¿Tú eres escéptico con ese sistema? Sí, yo con ese sistema soy escéptico. ¿Por qué? Porque cuando se ha implementado en algunos países se ha demostrado que no es lo más eficaz. Yo lo que sí creo es que hacer un IVA general de todas las cosas, eso no estaba mal tirado. Eso está bien. Si hubiese sido acompañado de disminución de impuestos sobre la renta. Eso para mí está bien. Y el tema... Pero claro, es que mi punto de vista es un punto de vista... Mi punto de vista es que ni siquiera los impuestos, fíjate, tendrían que ser progresivos.
Claro, eso es una cosa que ahora se empieza a decir, pero durante todos los años desde después de la Segunda Guerra Mundial, ahora sí, ahora ya se está planteando... A mí personalmente me resulta novedoso ese enfoque, porque Sí. clásicamente siempre había escuchado que Sí. lo ideal era que fuese progresivo. Bueno, ¿lo ideal para qué? Para un supuesto reparto social, para un Sí. supuesto reparto de que a los más ricos... Lo que pasa es que yo vuelvo a lo de siempre. Ese más rico tiene... Aquí nos pasan dos cosas que no podemos obviar de lo que es la naturaleza humana y lo que es la realidad. O sea, no lo podemos sacar de la realidad. ¿Qué gente tiene más posibilidades de eludir sus obligaciones fiscales? Los ricos, la clase media, los pobres. O sea, los ricos también tienen más herramientas para ellos Claro. poder Claro, eludir total. y para poder montar empresas en el extranjero o para Claro. poder... Y entonces, si tú estás apretando mucho a esas clases tan altas, al final lo que se hace muchas veces es que recaudas menos y además les incentivas a que no estén en el país. Entonces es una cosa que sí, es muy bonito lo del tema del reparto. Y luego además es que yo soy escéptico también en el tema de que el reparto social el que mejor lo hace es el Estado. También soy escéptico en eso, en el tema de decir, bueno, es que tú me estás cobrando a mí mucho para luego dar ayudas. Es que tampoco me creo yo eso. Es que te voy a decir otra cosa, Laureano, que tampoco has oído jamás. Porque a que tendemos a decir que la igualdad es algo deseable en un gobierno. Bueno, pues resulta que hay muchos economistas también que defendemos, no. Si la desigualdad es buena, ¿cómo? La desigualdad es lo que fomenta que la gente incentive, que la gente se arriesgue, que la gente trabaje. Es que el hecho de yo ver a mi vecino que tiene mejor carro que yo, o que tiene una casa mejor, o que envía a los hijos a un mejor colegio, a lo mejor me incentiva a mí también a cambiar el estilo de vida o a esforzarme más. Y entonces, bueno, es que la desigualdad. No, vamos a ver. Lo que tenemos que procurar es darle igualdad de oportunidad y eso tampoco se dice. Tú dale igualdad de oportunidades de origen a todo el mundo. Y dale a todo Ese es el tema. Eso dáselo a todo el mundo. Exacto. Y dale a todo el mundo que hay que... una cosa que sí que debe velar el Estado, una cosa que el Estado yo creo que sí que debe velar es por la propiedad privada y porque los contratos se cumplan entre particulares. O sea, que no haya engaños. Esto sí, que digas, no, vamos a ver, que no haya estafas, que no haya pequeñas estafas y que se respete la propiedad privada. Y la propiedad privada que se respete hacia ti y hacia tus herederos. Pero bueno, son cosas, son cosas mías también, ¿eh? Fascinante. O sea, tampoco... Esto da para seguir haciendo programas infinitos. Este tema de No, la a economía. ver, tú eres la jefa, pero yo en tu lugar le haría una oferta y a ver si... Que no pueda resistir. Sí. Una oferta que no pueda resistir. Bueno, vamos cerrando entonces y Laureano lo planteaba inclusive en la pregunta número 1, estaba como opción. Y es, tú decías cuando estábamos hablando en producción, en la reunión de producción, lo más seguro es que nos van a ir metiendo impuestos de achín. Que al final eso fue lo que hicieron los gobiernos anteriores, ¿no? De achín dijeron, no, van a impuesto a las telecomunicaciones, impuesto a las bebidas alcohólicas, así achín, será así, que va a empezar a operar. Tiene pinta porque lo normal es que quieren recaudar más y la vía de recaudación ellos entienden que es subiendo impuestos. Entonces, lo que no tienen pinta es de bajarlos. Y creo que a ver de dónde va recaudando algo. Julio, paréntesis. Por ejemplo, a mí me parece que un recurso, entre comillas, fácil que él tiene es, por ejemplo, subir el impuesto a las importaciones. Porque de esa manera tú enmascaras una subida de impuestos, te puedes permitir el lujo de dejar el ITEVIS, el IVA, que a la gente sí que está muy atenta al IVA, y decir, miren, es que esto ha subido de precio, pero porque ya llega así, nosotros no hemos subido el IVA, simplemente el supermercado te sube el precio porque donde se ha subido es impuestos de importaciones. ¿Sabes? Yo creo que caminamos hacia ese tipo de triquiñuelas. Absolutamente. O sea, tiene pinta, porque además esto están creando un ambiente como diciendo es que los chinos no pagan impuestos, o los productos que vienen de China, o lo que sea. Entonces, claramente se está creando ese ambiente y clarísimamente Laureano ha dado en el clavo y excelente, porque es verdad que la manera de enmascararlo es al tema de las importaciones. Ya otro debate también que podemos tener es... Pero esto ¿es bueno o es malo para la economía? El tema del impuesto a las importaciones tiene dos consecuencias. Una, incrementa
la recaudación del Estado. Primera, que es por lo que lo hacen, absolutamente. Y fácil de recaudar, porque ahí sí que es difícil que haya evasión fiscal. No, ahí es muy fácil de recaudar, efectivamente. Y segunda cosa que tiene, que los que pagan la factura los consumidores. Claro. Y sin darse cuenta. Ahí pagan la factura los consumidores. Y el Estado queda bien porque dice, no se ha subido el ITEVIS. Y el ITEVIS no lo he tocado. Pero eso lo paga al final el conjunto de la ciudadanía. Además de que tiene otras consecuencias que todavía podemos ahondar todavía un poquito más, que dices, bueno, no queda más remedio. Hay veces que eso también estás favoreciendo a sectores que no son del todo eficientes de aquí de República Dominicana, porque va a haber gente que a lo mejor produzca aquí en República Dominicana sin ser muy eficiente, por ejemplo, con el tema de los arroceros, que siempre están exigiendo que se esté cobrando mucho impuesto a las importaciones de arroz. Sí, estás protegiendo ahí un sector, pero ¿hasta cuándo lo vas a estar protegiendo? Porque ¿esto cuánto tienes pensado en tu mente que esto puede durar? ¿10 años, 15 años, siendo tú ineficiente en comparación a las producciones de arroz de India o de China? Porque, a ver, esto es una cosa que es real. Si ellos están consiguiendo producir más barato, es más barato. ¿Esto durante cuánto tiempo? ¿Qué lo sigues haciendo? ¿Tienes algún plan? ¿Tienes alguna estrategia para recolocarles dentro de 10 años o sigues colocándoles cada vez mayores? Entonces, eso crea industrias nacionales ineficientes, eso automáticamente, ya por no decir que en ciertos sectores crea hasta contrabando, ¿eh? Así es un tema de impuestos muy altos a tabaco o a ciertas cosas, puede crear hasta contrabando. Pero bueno, ya sin tocar cosas de esas. Porque como decíamos el otro día, es que aquí cada cosa que toques, esto es un engranaje que estás tocando ya muchas cosas. Pero es verdad, lo que usted acaba de decir es el punto. Convencido, tal como usted me lo está diciendo, y cuanto más lo reflexiono, es verdad, la manera de enmascarar esto más claramente es metiendo aranceles a los productos. Cuando tú eso tiene también otra contrapartida, cuidado que también quiero mencionar. El hecho de tú poner aranceles a tus productos tiene una contrapartida, y es que cuando el exportador dominicano va al exterior a vender sus productos, le van a dar. Porque esto entre los países sí lo miran mucho. O sea, son acuerdos bilaterales normalmente. Entonces tú tienes muchos acuerdos. Con China no tienes nada. Lo bueno que tienen, por eso están diciendo lo de China, lo de que quieren incrementar las importaciones de China, porque no tienen ningún acuerdo bilateral firmado con China. Pero con la Unión Europea, por ejemplo, que tienen muchísimos acuerdos de muchos productos, o con Estados Unidos, o con otros países de Centroamérica, con los cuales tú tienes muchísimos acuerdos, vamos a ver, si tú tocas ahí un arancel, ellos también te lo van a tocar. ¿O qué hacemos? ¿Volvemos a modificar el acuerdo? Por eso están insistiendo tanto China, China, China. Los productos chinos, sí, claro, porque eso es una cosa entre particulares. O sea, llega aquí y esos son los que van a incrementar. Esos son fundamentalmente los que van a incrementar. Si con eso les va a llegar, pero bueno, yo ya... Que usted me lo diga y que además lo que yo he palpado es un poco así, es que la gente, no, es que los chinos tienen que pagar impuestos, yo digo, vale, efectivamente, impuesto a la importación de artículos. Eso va por ahí, sí. Bueno, pues nada, nos quedamos entonces con estas, digamos, conclusiones, reflexiones. Yo aquí pensando y escuchando a Julio, el tema de la economía es supremamente interesante cuando uno va comprendiendo cómo esto en el día a día lo va afectando a uno. Y yo creo que con Julio lo que hay que pensar es hacer un programa de economía. O sea, pensar en otro programa que no sea solamente de todo, sino que el departamento acoja un programa. ¿No le suena, pues Julio? Ve pensando en hacerme una oferta, entonces. No, Julio, ¿no le gustaría hacer un programa de economía? Sí, ¿un podcast? sí, claro que sí, encantado. ¿Cómo no? Pero si al final la economía es todo. Cualquier cosa que usted toque. Usted toca cambio climático y lo podemos enfocar desde y al final tiene implicaciones económicas, desde el punto de vista económico. Y cualquier tema que tú toques, cualquier tema, hasta religión, hasta política, hasta cualquier tema que estás tocando hoy en día, de lo que sea, tiene implicaciones económicas, y entonces lo podemos discutir dentro de una postura, económica. Piénseselo, ahí le dejo la inquietud. Sus estudiantes seguramente disfrutarían mucho escuchar esos podcasts, además de tenerlo en clase. Ahí tú me invitarías de vez en cuando, ¿no? No, él te tiene que invitar porque el anfitrión de ese programa será él ya será el director directamente, claro, pues ya hablaré con él. Es que es un programa
que debería tener la Escuela de Economía. Acá Fantástico. digo yo, no sé. Listo. Ahí tiro esa idea. Bueno, Julio, pues muchísimas gracias. El profesor Julio Bardón, él es experto en economía, máster, está haciendo su doctorado justamente en este tema que tiene que ver cómo las reformas fiscales impactan en los países y demás. Nos cuenta cuando llegue ese doctorado para celebrarlo aquí también. No, claro y para que sí. nos cuente qué encontró, qué halló. O de pronto de aquí a allá ya tiene el programa y usted ahí se puede desplayar contando sus resultados. Así que gracias por aceptar nuevamente esta invitación. Ya yo no sé ni qué decir de pronto, no sé si en 6 meses nos podemos ver a ver qué ha ido haciendo. No le pongas fecha, que la última vez que pusiste fecha lo hiciste venir a los 7 días. No ponga más fechas. Quién sabe, hay que ver cómo se levanta Abinader de pronto así de la noche a la mañana. No, ¿saben qué? Lo estuve pensando mejor. Hay que hacerla, hay que hacerla. Yo estoy seguro que Abinader le está siguiendo ahora en las redes sociales. Como nos emocionamos tanto con el invitado, él tenía compromisos, tenía que irse, así que para no dejar la silla vacía, como dicen por ahí ciertas frases, entonces trajimos a Nidia y vamos a continuar con lo que nos falta del programa, así que... Volviste, Nidia, ya estás de este lado. Entonces, así como para que tengas oficio y tal, pues presenta el siguiente segmento. ¿Pero que yo tengo oficio? No, digo, para que no te sientes ahí en vano. Eso lo digo yo y me crucificáis sin anestesia, mamá, que es Dolly. No, porque digo yo, pues para que te sientas que valió la pena salir de la pecera para acá, entonces presenta el siguiente segmento. Pero cuando yo estaba en la pecera, yo estaba haciendo mi oficio. No, pero me refiero a que ahora, para que no quedes... adornando solamente la cabina. Sí, una estatuilla, un florero. Para que tengas oficio. Dale. No, es que así le dicen a uno la mamá en la casa, vaya coja oficio. ¿No le dicen así en su casa? No, allá no. Más o menos. En Colombia se usa, vaya coja oficio, haga algo. Encuentra algo que hacer. No, directamente haz algo. ¿Algo? A ver, Nidia. Bueno, vamos con el siguiente segmento de Conexión Tecnológica de Hansel Portondo. Conexión tecnológica. Esta semana, AMD e Intel, los dos grandes fabricantes de chips para computadoras y servidores, han llegado a un acuerdo histórico. Ambas compañías, nacidas en los Estados Unidos, Intel en 1968 y AMD en 1969, han sido pioneras en la creación de piezas electrónicas de alta tecnología, desde transistores hasta microprocesadores. Estos componentes son esenciales en una amplia gama de dispositivos, desde bombillas LED hasta computadoras de alto rendimiento. En los años 80, AMD e Intel colaboraron en la expansión al mercado de la famosa arquitectura x86, utilizada hoy en día en la mayoría de los computadores con Windows y algunos dispositivos de Apple, e incluso en sistemas dedicados a la salud, educación y medios de transporte. Sin embargo, esta colaboración terminó a principios de los años 90, cuando Intel, quien poseía la mayoría de las patentes de microprocesadores en Estados Unidos, consideró que la clonación de procesadores por parte de AMD ya no le era favorable. En 1985, sin embargo, un nuevo competidor entró en el escenario, Qualcomm, una empresa que se especializó en componentes electrónicos avanzados para equipos de radio y telefonía. Qualcomm también es conocida por sus patentes en las tecnologías 3G, 4G LTE y 5G de telefonía celular. Sí, la misma que tienes tu teléfono. Además, ha comenzado también a incursionar en el diseño de los microprocesadores para los teléfonos celulares y las tabletas. Recientemente, Qualcomm anunció su entrada al mercado de procesadores para computadoras, una amenaza directa al dominio de Intel y AMD en este sector. Es por eso que esta semana AMD e Intel decidieron unirse nuevamente para proteger la arquitectura x86 con el respaldo de la empresa de Google y el propio creador de Linux. El objetivo de esta alianza no solo es preservar su tecnología de cara a futuros competidores, sino también enfrentar de manera conjunta los retos emergentes en el desarrollo de la inteligencia artificial, un campo actualmente dominado por Nvidia, también conocida por sus famosas tarjetas gráficas. Y nosotros, los consumidores, esperamos que esta alianza nos beneficie con accesos a nuevos componentes a precios más competitivos, ya que permitirá a ambas compañías compartir sus tecnologías y acelerar las investigaciones para los desafíos del futuro. Y
para cerrar, la semana pasada no tuvimos ese en modo positivo porque no hubo tiempo hoy, había que dárselo, sobre todo porque estamos hablando de un postre muy dominicano que es el majarete, que va a tener un espacio, o eso es lo que se busca en el libro de los Guinness Records. ¿Cómo te va a ti comiendo un majarete? Bueno, hace mucho que no lo hago. Ah, pero tú lo preparas. No. Hago, De o que sea, en no el sentido hace mucho que no lo que no consumo. lo consumes. Ah, pero tú viniste a hablar de tu emprendimiento. No, yo no tengo emprendimiento de majarete. Brownie sí. Ah, no, yo próximamente, sé. Lo pero- digo para, si quieres, aprovecha y vete por la derecha. Aprovecha y vete por la derecha, wow. Está bien. Bueno, escuchemos entonces a Alexander Rosado que nos habla hoy del majarete. Hoy yo estoy sumamente emocionado ya que estaremos hablando del gran récord Guinness que busca alcanzar nuestro país con la preparación del majarete más grande del mundo. Así como lo escuchan, el majarete, un delicioso postre caribeño cuyo principal ingrediente es el maíz. Y es que desde el próximo 31 de octubre hasta el 4 de noviembre, más de 11,000 personas podrán darse cita en Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, para probar el majarete más grande del mundo. Esto en el marco de la Feria Ecoturística Festur 2024, que en su segunda edición busca promover a la provincia como destino ecoturístico y donde además se desarrollarán otras interesantes actividades, entre las que se destacan cabalgata nacional, ruta de las guácaras, exposiciones de arte, ruta del arroz, expresiones artísticas, conciertos, artesanías, entre muchas otras. Además, nuestro querido merenguero Peña Suazo será el cacique de Festur, en reconocimiento a su trayectoria artística y a sus raíces en la provincia Sánchez Ramírez. Con el majarete más grande del mundo, el país busca un nuevo récord Guinness, que estará a cargo del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario. Así que recuerda que desde el próximo 31 de octubre y hasta el 4 de noviembre tienes una cita obligada en la hermosa ciudad de Cotuí para apoyar la Feria Ecoturística Festur 2024. Ya yo estoy que se me hace agua la boca de solo pensar en probar ese más que seguro delicioso majarete. Esto fue en modo positivo. Recuerda que la vida es bella y llena de hermosas posibilidades. Deseándote un bonito y bendecido resto del día, se despide Alexander Rosado. Bueno, pues ojalá logren, alcancen ese récord y démonos la oportunidad también de probarlo, Laureano. ¿Lo han ¿Cómo te probado? va? No, a mí me gustan los majaretes. Por cierto, hace tiempo que no... A ver si igual que Nidia- Sí, a ver si Nidia... Yo tengo, A ver si que- yo tengo que Sí, Nidia. reconocer que yo no lo he probado. No. No He puede oído ser. siempre esto, he oído, pero Pero la el majarete verdad no se oye, se degusta. Sí, no he oído, pero está bien. Me voy No a dar ha la oído. oportunidad. No, no. Ok. No, aquí rompemos barreras de todo Sí. tipo. Sí, claro. Cada día son Majaretes, cosas nuevas. majaretes acústicos, eso nadie lo había Majarete pensado. parece- como té de agua, por ejemplo. Ah, por ejemplo, sí. Que no es un té que se bebe, sino que se escucha. Sí, síganlo, es un muy buen podcast. Ya que estamos, un saludo. No, pero por favor, promocionémonos nosotros en vez de estar promocionando Claro. otros Ya, podcasts. pero el que está escuchando esto ya nos está Escuchando. escuchando, valga la redundancia. Escuchando. No, la idea es que no solamente nos escuchen ustedes, sino que también otras personas que ustedes conozcan tengan la posibilidad de oírnos, porque yo creo que este programa promete, ¿cierto? Claro que acá sí. se invita gente interesante que sabe temas y hablamos de todo. Sin de todo saber un de poco. nada. No, Lo no, no, segundo es más grave, sí. sí. No, nosotros preguntamos, Exacto. traemos gente que sí sabe, porque nosotros no sabemos. Exacto. Entonces traemos gente experta que sí nos explica sobre el tema y así aprendemos de todo un poquito. Claro que Sí, sí. pero sería Todo bueno poquito. eso que tú estabas diciendo, que nos sigan en las redes sociales. Señores, síganos en las redes sociales. Lo que usted siempre dice. Sí, déjame ver, que me lo hemos detallado bien. Activen la campanita, suscríbanse, mencionen 3 docenas de amigos en YouTube, en Spotify, en Twitter Ajá. Instagram. y en Instagram. Nos llamamos igual en todos los sitios, de Es Todo Magazine.
Y si no nos encuentra, avise que será grave. Pero yo creo que estamos ahí. Nos falta estar un poquito más juiciosos con Instagram, pero de verdad, lo prometemos, vamos a hacer el deber. Lo que pasa es que nosotros nos concentramos mucho en el contenido, entonces esa parte de las redes a veces nos cuesta. Sí, pero Nidia nos va a ayudar en eso. Nidia nos va a ayudar en eso. Estamos. Bueno, despidámonos. El programa estuvo también hoy jugoso, pero es que el tema lo amerita. Jugoso. Bueno, pues a nombre de todo el equipazo, los que están en la pecera, pobre Hansel, un saludo. A nombre de todo el equipo, aquí Dolly, mi jefa, Nidia, asistente de producción ahora. Y Melanie, que es la asistente de producción y quien les habla, se despide de todos ustedes deseándoles que gocen mucho, gasten poco y niéguenlo todo. Para los que nos gusta hablar de todo sin saber de nada. De Todo Magazine. No privamos en eruditos.